3 palabras. Solo 3 palabras. Y todo se desplomó. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. 10 años de matrimonio desaparecieron en el aire, como una burbuja que estalló al contacto con la realidad. No hubo gritos, ni peleas, ni amantes escondidas. Fue mucho más devastador. Fue una sentencia de muerte, tan precisa y fría que me dejó sin respiración. Mi esposa me miró, sus ojos tan vacíos como si cancelara un servicio de suscripción, y me dijo que mi tiempo ya había terminado. Lo que no sabía es que ese final sería mi inicio. Me quedé inmóvil, atrapado en medio de nuestro salón. Mi mano, suspendida en el aire, seguía en el mismo lugar donde intentaba acariciar su cuello, un gesto que solía hacerla sonreír y buscarme. Pero no esta vez. Esta vez, ella se apartó con brusquedad, cerrando su portátil con un clic tan tajante que sonó como un disparo en la quietud de la noche madrileña. Me observó con una calma tan aterradora que no supe si era real. Me dijo que ya no le interesaba la intimidad, ni esa noche, ni nunca más. Estuvimos casados 7 años, casi 10 juntos, pero esa declaración me golpeó como un tren. Lo dijo como si hablara del sabor de la leche. No hubo emoción, no hubo dudas, solo una frase y un giro que me desbordó. Me hundí en el sofá, mis piernas no respondían. Le pregunté si era por algo que había hecho, o peor aún, por lo que no había hecho. Mientras acomodaba unas revistas en la mesa del salón, me miró sin prisas y me respondió con un suspiro frío. No era nada personal. Dijo que llevaba meses pensándolo. Meses. Meses mientras yo trabajaba hasta la extenuación en el estudio de arquitectura, arrastrándome entre reuniones y proyectos para asegurar un futuro que ahora se evaporaba entre sus dedos. Ella había estado evaluando nuestra relación, buscando formas de recortar lo innecesario. Elena me dijo que todo estaba bien, la casa, el dinero, el círculo social. Pero la conexión, el amor, el toque, eso ya no era necesario para ella. Había cambiado. Evolucionado, dijo. Esa palabra. Evolucionado. Como si necesitar la cercanía de tu esposo fuera una reliquia que había dejado atrás. Le pregunté si había alguien más, si estaba pasando por una crisis. Suspiró, como si mis palabras no tuvieran peso. No seas tan dramático, me dijo, como si eso lo explicara todo. Sus necesidades simplemente habían cambiado, y esperaba que, como un hombre maduro, lo aceptara sin cuestionar. Ahí, en ese instante, la furia comenzó a gestarse. Me dijo que podía buscar lo que quisiera, pero ella no iba a fingir más. Me ofreció un trato. Seguiríamos bajo el mismo techo, compartiendo hipoteca, pero nuestras vidas serían separadas. Apariencias, pero nada más. La idea de vivir con una desconocida bajo el mismo techo me desgarró. Miré el espacio vacío donde Elena había estado antes de levantarse, se había ido a la cocina, y yo me quedé allí, solo, hundido en el sofá. Esa noche, acostado en el borde de nuestra cama matrimonial, mientras ella dormía al otro lado, me quedé mirando el techo, buscando entender lo imposible. Era una traición, pero no la típica traición. No era carnal, era mucho más profunda. Era una traición al pacto, a la vida que compartimos. Revisé los últimos meses, el afecto desapareciendo poco a poco, las excusas de siempre, dolores de cabeza, estrés del trabajo. Lo había justificado todo. Había estado tan cegado persiguiendo una meta profesional que no vi cómo mi matrimonio se desvanecía en un par de firmas. El golpe al día siguiente fue aún más brutal. Intenté hablar de terapia de pareja, como si eso pudiera arreglar algo. Elena se rió. Me dijo que si yo necesitaba terapia para procesar su evolución, que fuera solo. Ella no tenía nada que arreglar. Me quedé solo en la cocina, mirando mi café frío, mientras todo dentro de mí se congelaba. Ese sábado, tomé una decisión. Llamé a mi padre, un hombre de la vieja escuela, ahora retirado en Valencia. Era lo único que me quedaba. No le conté nada que pudiera humillarme aún más.
Solo mencioné lo más básico. Su respuesta fue tan directa como cruel. Lo peor que podía hacer era quedarme esperando, intentando cambiar algo que ya estaba claro. Me dijo que debía decidir lo que estaba dispuesto a aguantar. Volví a mi casa, pero no subí de inmediato. Me quedé 20 minutos en el coche, mirando las luces de la ciudad, sabiendo que arriba me esperaba una coexistencia fría, vacía, funcional. Y entonces, algo se encendió dentro de mí, como un destello. No fue una epifanía, sino una furia que crecía en silencio, de una forma calculada. Elena había hecho su elección. Bien. Yo iba a tomar las riendas de las mías. Me miré al espejo del coche. A mis 34 años, me sentía como si tuviera 45. Mi cuerpo, marcado por el trabajo interminable, era una masa de grasa. Mis ojos, opacos. Esa misma noche, mientras ella veía una serie sin darme la más mínima atención, programé mi alarma para las 5:15. No le dije nada. Si ella quería un compañero invisible, lo tendría, pero no de la forma en que ella esperaba. A la mañana siguiente, al sonar la alarma, me levanté sin hacer ruido. Me puse unas zapatillas de correr que no tocaba desde hacía 2 años, y salí a la calle bajo la fina lluvia madrileña de enero. Corrí. O intenté hacerlo. A los 500 metros, mis pulmones ardían y el vómito me subía a la garganta. Pero por primera vez en mucho tiempo, el dolor era mío, y era real. Recuperaba poco a poco el control de mi vida, respiración tras respiración. Cuando regresé a casa, completamente empapado, la vi en la cocina. Me miró sorprendida, sin entender cómo estaba despierto tan temprano y empapado. Me preguntó qué hacía. La miré sin buscar su aprobación y le respondí, con la tranquilidad que me estaba creciendo en el pecho. Estoy haciendo cambios. No sabía que eso era solo el principio del fin de su burbuja de comodidad. Las semanas siguientes fueron como una operación quirúrgica. Cada decisión, cada paso, tenía un propósito. Me apunté a un gimnasio exclusivo cerca de la oficina, un lugar donde el dolor se convertía en lujo. Allí conocí a un entrenador, Dani, un tipo que parecía estar hecho de piedra. No tenía tiempo para mis excusas. Cuando me preguntó qué quería conseguir, no le hablé de salud, ni de perder peso. Le dije que quería reconstruirme desde cero, dejar de ser invisible. La primera sesión fue una humillación total. No podía levantar la barra vacía sin que mis brazos temblaran. Pero ese dolor, esa sensación de no poder más, se convirtió en mi punto de apoyo. Me recordaba que aún estaba vivo. En casa, la disciplina fue la misma. Dejé de hacer preguntas inútiles a Elena. Ya no le pedía detalles sobre su día, ni intentaba buscar su contacto visual. Cumplí con su deseo a la perfección. Me convertí en el compañero de piso que ella había pedido, educado, distante. Al principio, ella respiraba aliviada, disfrutando de la paz que había reclamado. La tensión de su rechazo se desvaneció, reemplazada por una calma que rozaba lo mecánico. Pero algo cambió. Comencé a notar en su mirada algo diferente. Ahora me observaba con más atención. Me veía en la cocina, midiendo mi comida con precisión casi militar. Me veía acostándome temprano, levantándome antes que nadie, sin hacer ruido. Su alivio inicial comenzó a tornarse en una sutil incomodidad. No estaba acostumbrada a que su indiferencia fuera recibida con tanta eficacia. Mi carrera también comenzó a despegar. Al no tener que cargar con la ansiedad de un matrimonio fallido, mi mente se despejó. El proyecto de renovación del centro cultural, que llevaba meses estancado, se convirtió en mi obsesión. Me ofrecí para liderar la presentación ante los inversores, algo que el antiguo yo, inseguro y complaciente, habría evitado con todas sus fuerzas. El hombre que se levantó aquella mañana ya no era el mismo. Alimentado por un cóctel de furia y disciplina, entró en la sala con una confianza que no le pertenecía antes. Dejó claro que era el que dirigía. Mi jefe, siempre tan calculador, me felicitó en privado, dándome a entender que lo que estuviera haciendo no debía detenerse. No sabía que mi motor era el desprecio de la mujer que había compartido mi vida. Para llenar el vacío que los fines de semana me dejaban y escapar de la presión de estar bajo el mismo techo que Elena, compré una cámara réflex de segunda mano. Cada domingo,
Me perdía entre las estructuras de la ciudad, buscando belleza en el frío y la rigidez de la arquitectura brutalista. Era un reflejo exacto de lo que sentía por dentro. En uno de esos domingos, mientras ajustaba la luz frente a las 4 torres, algo cambió en mi interior. Me uní a un grupo de fotografía urbana, buscando mejorar mi técnica, pero lo que encontré fue mucho más peligroso: conexión. Allí conocí a Clara, una diseñadora gráfica con una mirada penetrante y una risa que parecía arrastrar todo a su paso. Mientras hablábamos de composiciones y lentes, las palabras fluían sin esfuerzo, como si no existieran barreras. No había juicios, no había historia ni resentimiento. Solo dos personas compartiendo algo que amaban. Clara me elogió por mi mirada para captar la luz y las estructuras, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una calidez en el pecho que no era causada por el esfuerzo físico. Lo más irónico fue descubrir que Clara acababa de ser contratada por mi firma de arquitectura para renovar la imagen corporativa. Esa noche, al llegar a casa, Elena me esperaba en el sofá, como si algo hubiera cambiado en su comportamiento. Me preguntó, con un tono tan casual que intentaba disimular la intriga, sobre mi día. Había visto mi foto en las redes sociales, donde Clara aparecía a mi lado. Le respondí con monosílabos, manteniendo esa nueva parte de mi vida a salvo. Fue la primera vez que vi una fisura en su fachada perfecta. No era celos lo que le vi en los ojos. No aún. Era el temor de darse cuenta de que lo que ella desechó estaba comenzando a brillar por sí mismo. Y yo apenas estaba comenzando a brillar. Mayo trajo consigo una transformación que no podía esconder bajo la ropa de invierno. Corrí la carrera popular de 10 kilómetros por el Paseo de la Castellana, cruzando la meta en 47 minutos, un tiempo impensable para el hombre derrotado de enero. Al doblarme para recuperar el aire, sentí una euforia salvaje y completamente mía. Nadie me había dado ese momento. Lo había ganado con meses de disciplina. Esa misma semana, mi jefe me convocó a su despacho y me comunicó mi ascenso a director de proyectos, con un aumento salarial que me ponía por encima de lo que necesitábamos como pareja. Cuando se lo conté a Elena, su felicitación sonó vacía, impregnada de una creciente preocupación al ver que mi éxito ya no dependía de ella. El verdadero punto de inflexión llegó con la exposición de mi fotografía en una galería alternativa en Malasaña. La dueña, impresionada por mi serie sobre la arquitectura brutalista, seleccionó 3 de mis fotos. Elena insistió en acompañarme, vistiéndose con una intención que no le había visto en años. Parecía marcar territorio de una manera primitiva, pero al llegar a la galería, la dinámica cambió radicalmente. Yo ya no era el marido de Elena ni el arquitecto cansado. Era el artista revelación. En la primera hora, 2 de mis fotos ya tenían el punto de vendido. Extraños me felicitaban, coleccionistas me pedían mi tarjeta, y yo me movía con una seguridad nueva, magnética. Fue entonces cuando Clara apareció. Entró como un rayo de luz. Se acercó a felicitarme con una calidez que contrastaba con la rigidez de mi esposa. Las presenté. El aire se volvió pesado. Clara fue profesionalmente amable, elogiando mi trabajo con sinceridad. Pero Elena la escaneaba con una precisión desconcertante, detectando algo mucho más peligroso que una aventura física. Una conexión emocional que ella había abandonado y que ahora otra mujer valoraba. Vi el pánico reflejado en los ojos de Elena. No era celos, no había amor involucrado, solo el miedo a perder lo que pensaba que era suyo. Clara se retiró, dejando tras de sí una atmósfera cargada, densa, casi eléctrica. Al volver al coche, no pude seguir ocultando lo que ya sabía. Elena rompió el silencio, soltando la verdad que llevaba días mascullando. Con la voz quebrada, me dijo que había reflexionado sobre lo que ocurrió en enero, y que tal vez se había equivocado. Dijo que quizá necesitábamos terapia, que quería intentarlo de nuevo, que quería salvar lo que había quedado de nosotros. Me quedé inmóvil al volante, observando las luces de la Gran Vía como si fueran un sueño lejano. La ironía era insoportable, casi podía saborearla. Hace unos meses, cuando yo era un hombre apagado, ella no sentía que hubiera nada que arreglar. Ahora, que todo en mi vida había dado un giro, que estaba en mi mejor momento físico y profesional, ella parecía querer recobrar lo que había dejado atrás.
Fue en ese instante cuando la verdad se me reveló con toda su crudeza. Elena no me deseaba a mí. Me deseaba por lo que me había convertido. Un hombre exitoso, atractivo. No era amor lo que sentía, era miedo. Miedo de perder lo que pensaba que ya controlaba. Me di cuenta de algo aterrador. Si yo no hubiera cambiado, si siguiera siendo el hombre derrotado de enero, ella jamás habría considerado intentar salvar algo. Le respondí con una calma que me asustó a mí mismo. Le dije que el hombre que ella había rechazado ya no existía, que ese hombre había muerto en el mismo sofá, y que el hombre que tenía delante no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Su rostro se deshizo, incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. Por primera vez, tenía el poder de destruir. La tentación era enorme. Pero en lugar de gritar, tomé una decisión más fría y decisiva. Le dije que necesitaba espacio para pensar si ella encajaba en mi nueva vida, y que me mudaría esa misma semana. El cazador se convirtió en la presa, y la presa había mostrado sus garras. La mudanza a mi nuevo apartamento en La Latina fue una operación precisa, rápida y dolorosa, solo en la superficie. En menos de 3 horas, empaqué lo esencial. Mi vida reducida a cajas de cartón, dejando atrás los muebles, los recuerdos, y la versión de mí mismo que había tolerado el desprecio durante tanto tiempo. La primera noche, sentado en una silla plegable en un estudio de 40 metros cuadrados, con el balcón abierto, esperé sentir el miedo o la duda. Sin embargo, lo que sentí fue una liberación peligrosa. El silencio de ese piso no era vacío, era espacio. Un espacio para respirar, para pensar, para ser, sin la constante necesidad de validación que había vivido con Elena. En las siguientes 2 semanas, mi vida adquirió un ritmo nuevo, egoísta, pero liberador. Mis mañanas eran para el gimnasio, mis tardes para la arquitectura y la fotografía. No había nadie en casa esperando, nadie a quien complacer ni ignorar. Elena, por otro lado, comenzó a desmoronarse. Sus mensajes, que antes eran logísticos, ahora eran largos, erráticos, enviados a altas horas de la madrugada, llenos de ira, culpa, y una desesperada súplica que me resultaba ajena, viniendo de ella. Finalmente, accedí a verla. Nos encontramos en una terraza en el Paseo del Pintor Rosales, como ella había insistido, para aclarar las cosas. Cuando la vi llegar, su transformación fue evidente. La mujer segura, perfecta, que conocí en enero ahora parecía haber envejecido de golpe. El maquillaje no podía esconder las ojeras y sus manos temblaban al sostener su taza de café. En esa conversación no hubo gritos, pero sí muchas lágrimas contenidas. Fue ahí cuando se desnudó su verdadera naturaleza. Elena confesó que su decisión de enero no había nacido de fortaleza, sino de una profunda inseguridad que había intentado cubrir con arrogancia. Admitió que verme estancado, sin cuidar de mí mismo, la había hecho sentir atrapada, como si mi mediocridad pudiera arrastrarla. Elena pensó que, al cortar la intimidad, recobraría el control sobre su vida, creyendo que yo seguiría atrapado en su orbitando, esperando siempre que me ofreciera algo. Pero lo que me heló la sangre fue su confesión, hecha sin darse cuenta. No me quería de vuelta por amor, ni por un impulso repentino. Me quería porque mi éxito la aterraba. Se dio cuenta de que mi valor había crecido mientras ella seguía atrapada en el mismo lugar. La historia que ella había creado, donde ella era la recompensa y yo el afortunado, se había roto. Ya no me miraba con amor, sino con la avaricia de alguien que había desechado algo valioso y ahora lo veía transformado en algo irreemplazable. Fue en ese instante cuando comprendí que su intento de reconciliación no era por nosotros, sino por su propio interés. Quería recuperar al hombre sumiso antes de que el lobo escapara definitivamente. Cuando empezó a hablar de envejecer juntos, sentí una repulsión tan fuerte que me invadió por completo. No luchaba por salvar nuestro matrimonio, sino por asegurarse un futuro emocionalmente seguro, usando mi éxito como un ancla para ella. Me levanté de la mesa, dejando el café intacto y un billete para cubrir la cuenta. Ese fue el último gesto, la última marca de la distancia insalvable que existía entre nosotros. Le dije que necesitaba tiempo, una mentira piadosa para escapar de esa conversación sin generar un conflicto en público. Mientras caminaba hacia mi coche, el teléfono vibró. Era Clara, con un mensaje corto.
una foto de una localización para una sesión nocturna y una invitación casual para unirme. En ese instante, con la imagen de mi esposa a mis espaldas y la posibilidad de una nueva conexión en mis manos, el conflicto moral explotó dentro de mí. Ya no se trataba de elegir entre dos mujeres, sino de elegir entre un pasado que me había traicionado y un futuro que, aunque incierto, al menos me hacía sentir vivo. La decisión no llegó en medio de una tormenta emocional, sino en la calma de un día normal, cuando estaba buscando en un cajón olvidado del antiguo despacho. Había regresado al piso para recoger unos documentos fiscales mientras Elena estaba en el trabajo. Al buscar mi pasaporte, encontré una carpeta azul, sin etiqueta, oculta entre algunos papeles. Lo que contenía me dejó sin aliento. Dentro había correos impresos y un borrador legal fechado en enero, semanas antes de su famosa declaración sobre la pérdida de intimidad. Ese fue el momento en que todo cobró sentido. Elena no había tenido una crisis existencial ni una evolución espiritual, como me había contado. Los documentos mostraban que había consultado a un abogado matrimonialista para asegurarse de quedarse con el piso en caso de divorcio, alegando que mi estancamiento profesional y mi salario bajo eran un lastre para su estilo de vida. La realidad me golpeó con una brutalidad indescriptible. Ella no me dejó de amar en enero. Simplemente me dejó de considerar una inversión rentable. Se estaba preparando para soltar lastre antes de que todo se desmoronara. La única razón por la que detuvo el proceso legal y ahora trataba de recuperarme no era amor ni arrepentimiento. Era una estrategia financiera pura. Al ver mi ascenso, mi transformación física y mi creciente éxito artístico, se dio cuenta de que el activo que pensaba liquidar se había convertido en algo invaluable. Con esa carpeta en la mano, cualquier vestigio de culpa por destruir lo que quedaba de mi matrimonio desapareció. Me sentí liberado, purificado por la verdad que acababa de encontrar. Dejé los papeles sobre la mesa de la cocina, abiertos en la página que detallaba cómo planeaba quedarse con mis ahorros. Puse la llave del piso encima, sin necesidad de gritar, de discutir, ni de dar explicaciones. Ese pequeño trozo de papel era todo lo que necesitaba para dejar en claro que había terminado, que ella ya no tenía poder sobre mí. Esa misma tarde, tomé una decisión definitiva y me reuní con mi abogado para dar la orden de iniciar los trámites de divorcio. Horas después, Elena me llamó. Estaba fuera de sí, histérica, después de haber encontrado la carpeta. No respondí. La bloqueé sin pensarlo. No lo hice por crueldad, sino por necesidad de protegerme. Sabía que cualquier otra conversación solo alimentaría su papel de víctima. Ahora, ella tendría que enfrentarse a la vida sin el refugio que yo siempre le ofrecí, viendo desde lejos cómo el hombre que una vez consideró fracasado, construía su propia fortaleza sobre los escombros de su desprecio. Meses después, me encontré en el templo de Deboda, al atardecer, ajustando el enfoque de mi cámara para capturar la luz dorada que se filtraba entre las piedras. Mi vida había alcanzado una calma inesperada. El divorcio seguía su curso, un proceso doloroso pero necesario. Con Clara, decidí ir con calma. Tuvimos una conversación sincera en la que le expliqué que no podía saltar de una relación rota a otra sin antes sanar. Ella, con su madurez emocional, entendió y aceptó ser mi amiga y compañera creativa mientras yo sanaba. No necesitaba a una nueva mujer a mi lado para sentirme validado. Lo que realmente necesitaba era tiempo para descubrir quién era yo por mi cuenta. Miré a través del visor de la cámara. Todo estaba nítido, bajo mi control absoluto. La lección más dura que aprendí no fue perder peso ni ganar dinero, sino entender que mi valor no se puede negociar. Elena, a través de su rechazo y su indiferencia, me enseñó que nadie tiene el derecho de definir quién soy, a menos que yo se lo permita. Ella quedó atrapada en sus propias decisiones fallidas y en la soledad de un piso demasiado grande, buscando consuelo en lo que había dejado ir. Yo, por mi parte, me quedé con algo que no podría haber conseguido de otra manera, conmigo mismo. Apreté el obturador, inmortalizando el momento perfecto, sabiendo que por fin, el protagonista de mi historia era, sin lugar a dudas, yo.